Bienvenido, Fernando Clavijo, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por desplazarse esta misma mañana desde Fuerteventura en el primer vuelo de la mañana, lo cual supone un buen madrugón. Y lo primero con lo que quería empezar es precisamente con una cuestión que tiene que ver con Europa. Estamos en plena negociación del presupuesto plurianual de la Unión Europea, que se tendrá que activar además en 2028. ¿Teme que Canarias vea reducida la partida que le corresponde de los fondos de cohesión por otras prioridades que está fijando Bruselas y de las que estamos hablando estos días, como la defensa? Nosotros tenemos reservas o nos estamos ocupando de tres cuestiones. La primera es la reducción de fondos, efectivamente, el cambio de prioridades, el mundo ha cambiado y eso puede implicar que una región ultraperiférica como es Canarias, la única de España, pues vea perjudicados los fondos de cohesión, los fondos para el POSEI, para nuestro sector primario. Estamos preocupados por el cambio de mecanismos, apelando a una falsa simplificación administrativa, que Europa le dé el dinero a España y España lo distribuya como quiera, y ahí siempre los canarios salimos perjudicados. Y estamos preocupados por los ETS. Sé que después tienen una mesa de transporte donde nos pone en peligro la competitividad de nuestros puertos, pero también de nuestra conectividad aérea. Sí, ¿podría definir lo que son los ETS? Bueno, pues al final son los impuestos que se están poniendo a los hidrocarburos bajo el principio del que contamina paga, que en principio es razonable, pero la realidad es que en regiones ultraperiféricas como Canarias, donde no tenemos alternativas, si yo quería estar hoy aquí, tuve que coger un avión a las 7 de la mañana. La pena es que no fue Vinter, pero bueno, a ver si Vinter vuela de Fuerteventura a Madrid, aprovechando que está... Claro, tenemos un representante de Vinter en la sala, creo que ha cogido acuse de recibo del presidente del gobierno de Canarias. Indoloro y, ¿cómo era? Y sin anestesia. Exacto, también va de las dos maneras. Presidente, uno de los grandes atractivos fiscales con los que cuenta el archipiélago es la zona especial canaria. Voy a contarles un poco qué consiste, porque es verdad que mucha gente en la península no la conoce. Es una fórmula fiscal para atraer inversiones de valor añadido que está funcionando muy bien en el caso del sector audiovisual. Cada vez vemos más grandes producciones que se ruedan en las islas, pero barajan retoques para elevar esa atracción para otros sectores, y me gustaría que nos contara, porque en el Español lo hemos hablado en alguna ocasión, si hay alguna gran empresa con la que estén negociando para atraerla a las islas. Bueno, a ver, evidentemente la irrupción de la inteligencia artificial, el cambio geopolítico que se está dando en el mundo, hacen que este tipo de instrumentos que fue ideado pues precisamente para poder conseguir en las colonias generar economía, y que bajo la figura de una tributación más baja permitiese pues las desventajas que tiene instalarte en un archipiélago alejado del continente, compensarlas, pues evidentemente siempre estamos intentando retocarlas y abrirlas, ¿no? Curiosamente chocamos más con la inflexibilidad del Gobierno de España que con la flexibilidad de la Unión Europea, ¿no? Pero siempre estamos en continua revisión, ¿no? Y en estos momentos, cada periodo, cada 3, 4, 2 años, estamos intentando hacer alguna modificación. La zona especial canaria, que al final es un espacio donde, vinculado a un compromiso de inversión y de generación de empleo, puedes tributar al 4% el impuesto de sociedades o inclusive hasta el 2%, pues en estos momentos está siendo pues, de polo de atracción a todo aquello que tenga que ver con las películas de animación, con las producciones audiovisuales, con determinados startups que de alguna manera se instalan y que en sus comienzos pues esa tributación más confortable. Nosotros estamos teniendo a través de Proesca contactos con grandes empresas que ahora mismo están, por ejemplo, en Irlanda. No quiero decir ninguna, pero sí estamos trabajando. A ver si ahora la tesorería de Grifols va a pasar a Canarias. ¿Ese es el objetivo? Nos lo apuntamos, nos interesa. Presidente, por su localización geográfica, usted lo comentaba antes, para compensar el ser un área ultraperiférica del continente europeo, el archipiélago también cuenta con un régimen fiscal propio, el REF, que se actualizó el año pasado para recoger incentivos para el alquiler de viviendas. ¿Cómo marchan esos incentivos? ¿Están funcionando? Vemos que se abre un poco el mercado del alquiler en las islas, que además sufren una importante densidad poblacional que provoca que el problema, lo que llamamos la crisis habitacional, sea mucho más acusada que en otras áreas de España. Bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue aplicar el modo canario en Madrid, ¿no? La reserva de inversiones lo que conlleva básicamente es que las empresas que tienen que pagar el impuesto de sociedades deciden no pagar el impuesto de sociedades a cambio de invertirlos en determinadas acciones
en los 5 años, en los 4 años siguientes y tienes que mantener el activo durante 5 años. ¿Qué significaba eso? Pues en este caso lo hemos abierto para que posibilitar que todos esos beneficios, cada año son unos 2.500 millones de euros lo que tenemos de reserva de inversiones en Canarias, pueda ser materializado en la construcción y posterior alquiler o venta de viviendas, siempre que sean alquiler sostenible o viviendas públicas. El activo lo tienes que tener 5 años, pero lo puedes alquilar con opción a compra y al 5.º año venderlo, ¿no? Está empezando a funcionar. Nosotros pasamos en el año 2023 de fabricar en Canarias en torno a 1.500 viviendas año a este año 2025 cerrar con aproximadamente casi 5.000, ¿no? Con lo cual el cambio de tendencia se va produciendo. Sí es cierto que con Hacienda, luego la justificación con Hacienda, todavía hay gente que tiene muchos reparos porque Hacienda, el FS, no nos entiende a los canarios y por eso hemos pedido que ese tipo de incentivos que está dentro del REF lo podamos fiscalizar desde la propia comunidad autónoma. Señor Clavijo, usted ha mencionado Hacienda, por tanto, vamos a hablar más profundamente todavía de fiscalidad, pero también de financiación autonómica, porque eso es la idea con la que entra el nuevo ministro de Hacienda, ¿verdad? Arcadi España. ¿Qué posición tiene usted respecto a la nueva financiación que se ha puesto sobre la mesa? Y también sobre la condonación, aquí dando por hecho que el REF para ustedes es intocable. Por supuesto, aquí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que sobre la mesa no se ha puesto nada de financiación autonómica. Las comunidades autónomas no tenemos un documento. La financiación autonómica es una ley, habría que haber un borrador, habría que haber unos grupos de trabajo y lo que ha habido es pues un acto preelectoral para las elecciones andaluzas. Bueno, pero unas intenciones, presidente, ¿qué opina usted sobre esas intenciones? Bueno, pues como decimos en Canarias, realmente no nos gusta el andar de la perrita, tal y como lo han expresado, porque al final mezclan los recursos del REF con la financiación autonómica, cosa que son dos cuestiones distintas, y indicadores como la insularidad, por ejemplo, pierde peso específico en los criterios que ellos pretenden, pues en este caso, hablar o implantar, ¿no? Y al margen de que el principio de solidaridad en el que hay comunidades autónomas que son contribuyentes netos al sistema de financiación y otras que son demandantes netos, pues ese sistema de contribución, que ha sido uno de los compromisos que se adquirieron con, en este caso, Esquerra Republicana o Junts, pues obviamente pues hacen que la bolsa común sea menor. Claro, el discurso es un poco trilero, ¿no? Es decir, a Canarias decían, no, te van a tocar 600 millones de euros más al año. Sí, claro, pero es que al de al lado le corresponden 1.500, ¿no? Entonces, es un tema de nos relegaban al último lugar. Por lo tanto, nosotros no solo estamos en contra, sino que creo realmente que ha sido una maniobra, un globo sonda, ¿no? ¿Y sobre la condonación? Y la parte de la condonación de la deuda, nosotros partimos del principio de que se le condone. Primero, la condonación es falso, o sea, cambiamos el titular. Si tú debes 1.000 euros y dices, ahora los debes tú, Fernando, y tú no debes nada, la deuda sigue existiendo. ¿Qué es lo que hacen? Es mutualizar la deuda. La deuda de determinadas comunidades autónomas que no cumplieron con los criterios y que se endeudaron mucho más allá de lo razonable y sostenible, al final la reparten entre todos los españoles. Nosotros entendemos que si se va a condonar esa deuda o se va a cambiar de titular, que se nos ocurra, o sea, que ocurra con todos por igual. No tiene sentido que un catalán o un gallego, no quiero centrarlo, resulta que pasa de deber 1.500, pasa a deber 1.000, y un canario que debe 600 pasemos a deber 1.400 euros más por ciudadano, que realmente son casi 500, ¿no? No tiene sentido. Si el Estado quiere asumir esa deuda, me parece bien, pero que lo haga en un plano de igualdad con todos los españoles. Presidente, si hablamos de Canarias, hay que hablar también, y mucho, de movimientos migratorios. Podríamos hablar de la historia. El archipiélago ha estado jalonado por los movimientos migratorios, tanto de gente que se va como de gente que vuelve y gente que llega. Estamos hablando de este último caso, ¿no? ¿Cómo valora la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha aprobado esta misma semana el Estado? Bueno, ya eso es algo que se ha aprobado en el pasado. Yo siempre lo comentaba antes, la necesidad de hacer una regulación masiva es la evidencia de un fracaso de política migratoria y de control de fronteras. Entonces, el país, como país, se ha fracasado, tanto Europa como España, en la regulación y el control de los flujos migratorios. A partir de ahí, lo que no podemos es reducir a esa gente que está aquí a la marginalidad, a la economía de su energía o a tener que delinquir para subsistir, ¿no? Por lo tanto, no podemos ese fracaso depositarlo a las espaldas de los más vulnerables.
Han llegado, ¿por qué? Porque se han hecho mal las cosas. Pero ya que están aquí, vamos a facilitarlos, que puedan desarrollar su vida, que puedan contribuir, que puedan sostener este país, máximo cuando tenemos un crecimiento vegetativo de la población negativo y donde necesitamos de esa migración. Pero desde luego, documentada, con capacidad de formarse y de contribuir y, por supuesto, controlada, ¿no? Lo que no ha ocurrido es la parte primera, ¿no? Europa no ha sabido estar a la altura y España tampoco. Y en esta fórmula de migración ha sido protestada ya por algunas comunidades autónomas, en este caso del Partido Popular, que es su socio de gobierno en el archipiélago, y han anunciado recursos ante este Real Decreto. Yo no sé si el Gobierno de Canarias, más allá de que usted esté de acuerdo con el fin, con el objetivo, plantea un recurso contra la fórmula, por decirlo de esta manera. No, nosotros como Gobierno de Canarias no hemos analizado la presentación de ningún recurso, ¿no? Nos hubiese gustado que se hubiese hecho de otra manera. Al final estamos en un periodo bueno, pues electoral en estos momentos en Andalucía y creo que en estas ocasiones a veces se trata de utilizar este tipo de instrumentos como un arma electoral, cosa que es un error, porque esto debe ser un gran acuerdo de país. O sea, África va a seguir estando ahí. La situación en África, y más con lo que está ocurriendo, con el cambio climático, va a ir a peor. Estados Unidos ha reducido un 25% sus políticas de cooperación internacional. La Unión Europea retiró la misión del Sahel. Todo eso va a contribuir a que eso vaya a peor y que el fenómeno migratorio se vaya, obviamente, porque si entre la muerte y un halo de esperanza buscas un halo de esperanza, en los próximos meses y años se va a recrudecer, ¿no? Y frente a eso, ¿qué estamos haciendo aquí? Jugando a política. O sea, hay determinadas cuestiones que los partidos políticos tienen que ser capaces de sentarse y de hacer un acuerdo de país, ¿no? Desgraciadamente, esto es parte del problema. Nos estamos convirtiendo en parte del problema y no de la solución. Señor Clavijo, por sus palabras, ¿puedo inferir que considera que la evolución de la geopolítica, que si ya es negativa en términos generales para Europa y España, es incluso un poco peor para un territorio ultraperiférico como las Islas Canarias? Por supuesto, todo lo que sea la inestabilidad. Nosotros hemos tenido que sacar unos presupuestos después de 3 años sin presupuesto del Estado. Los hemos tenido que aprobar en superávit con un volumen de necesidades. Hemos tenido que demandar al Estado en el Supremo para que se haga responsable de los menores extranjeros no acompañados que están en la red de protección internacional. Tenemos contenciosos ahora con AENA y la gestión de los aeropuertos, donde se les sube de manera unilateral las tasas a las compañías para hacer negocios en Argentina o en Brasil. Se saca la riqueza de aquí para llevársela a otros países en base a no sabemos qué, ¿no? Con lo cual, todo esto, este clima, perjudica al ciudadano, pero a los territorios más alejados y más vulnerables como el Canario, nos perjudica más, ¿no? Señor Clavijo, nos queda poco, pero no le puedo dejar escapar sin hablar sobre turismo. Canarias sigue batiendo récords año tras año y mes tras mes prácticamente de turismo, también en parte por la situación geopolítica, pero eso va aparte. Como ya sabe, hay bastantes dudas sobre si estamos llegando, y digo estamos porque lo he comentado varias veces en Wake Up, pero soy de Tacoronte, soy de Tenerife. Hay dudas sobre si estamos llegando al límite de lo sostenible en turismo en el archipiélago. ¿Cree que su gobierno tendrá que tomar medidas en algún momento para limitar o gestionar de otra manera los visitantes al archipiélago? Y aquí siempre la cuestión que está sobre la mesa. ¿Se plantean una tasa turística, una tasa al visitante turístico, por decirlo de alguna manera? A ver, es evidente, el año pasado cerramos con 18,5 millones. Es evidente que si queremos que la riqueza se traslade más a la sociedad canaria, tenemos que ya no crecer tanto en cantidad, sino en calidad y conseguir que esos 24.000 millones de euros que mueve el sector turístico queden en Canarias una mayor cantidad. El año pasado se cerraron 2 convenios colectivos muy potentes, con subidas salariales superiores a los 2 dígitos, de tal forma que a través de los salarios estamos dejando más riqueza. Pero estamos en un proceso de evolución, ¿no? Creo que el camino y el sector de la mano de patronal, sindicatos, pero también con la administración pública, van en el camino de más calidad, menos cantidad y más valor añadido, ¿no? Y en ese camino estamos. Los cabildos insulares han puesto ya algunas tasas, con lo cual ese camino sí se está abriendo para gestionar los aforos y determinados espacios naturales protegidos o no protegidos. Y el Gobierno de Canarias en estos momentos no se plantea una subida de la fiscalidad, lo cual no quiere decir que en el próximo mandato se pueda plantear, pero lo haríamos a través, en todo caso, del IGIC, porque tiene un reparto mucho más
homogéneo entre todas las administraciones públicas, pero será algo que se planteará a futuro. En estos momentos, con la que nos está cayendo, creo que es fundamental que el sector turístico siga siendo robusto en Canarias para mantener el empleo y ese ritmo de crecimiento que hemos crecido en los últimos 3 años por encima de la media de Europa y por encima de la media de España, y hemos generado más empleo por encima de la media de Europa y de la española. Bueno, pero usted abre la puerta a eso, a una futura legislatura a la que se presentará usted como candidato de Coalición Canaria. Todavía queda tiempo. Primero los compañeros, mi mujer primero, y después los compañeros tienen que decidir. Bueno, tenía que darle un poco de carnazo a los medios canarios que están aquí presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Wake Up Spain. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Un aplauso para él, por favor. Y continuamos en unos instantes en Wake Up Spain, Wake Up Europe, Wake Up Canarias. No se lo pierdan en el streaming del Español, Invertia y Disruptores.